Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra inteligencia, fortalece nuestra voluntad, enciende nuestros corazones en el verdadero amor. Santa María, hija del Padre, Madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo, danos intimidad con Dios, que le conozca, que le ame, que le viva. San José, concédenos el don de la oración. Cuida nuestro silencio y nuestra capacidad de soledad y de intimidad con Dios. Mantén nuestra alma completamente abierta a la acción de Dios. Todos los santos y santas de Dios, interceded por nosotros. Seguimos fieles a nuestra oración diaria y a dedicarnos a las cosas de Dios, dedicarle al menos un tiempo de intimidad y de búsqueda del Señor. Nos apoyamos en la palabra de Dios que la liturgia y que guiada por el Espíritu Santo nos presenta para este día. Desde el Evangelio de San Lucas dice: en aquel tiempo unos fariseos le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios. Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Llegará un tiempo, dijo a sus discípulos, en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Bueno, un evangelio. Estamos en el mes de noviembre. También estamos aquí en Europa, por lo menos estamos en España, estamos en el mes, en el otoño, ¿no? Cuando la naturaleza pues tiende a dormir o a morir en el invierno para volver a resucitar en la primavera. Estamos en el mes de noviembre, que es el mes que la Iglesia dedica a meditar sobre las cosas últimas, sobre los novísimos, la muerte, el juicio, purgatorio, cielo, infierno. Y de modo que cuando llegará, uno se puede preguntar, tal y como están las cosas a nivel nacional, a nivel mundial, guerras, divisiones, tensiones, políticas, económicas, crisis. Uno se pregunta que parece que están los últimos tiempos, parece que el fin del mundo puede llegar, parece que el reino de Dios está a las puertas. Bueno, de momento no ha llegado y de momento hay que vivir con las claves que se nos dan para vivir este tiempo de la Iglesia. Sabemos que habrá dos venidas de Jesucristo, una desde el día de la Encarnación hasta todavía hoy, y cuando llegue al final de los tiempos, que vendrá de una manera completamente distinta. Ahora es una manera, como indica el Evangelio de hoy, discreta, callada, sin grandes acontecimientos, sin grandes fenómenos, hasta que pueda venir un día con majestad y con gloria, donde su venida será totalmente opuesta. Ahí todo el mundo sabrá perfectamente quién es Dios y con qué poder es capaz de venir y gobernar y juzgar a la tierra. Pero de momento el Señor nos dice: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciará que está aquí o está allí. Desde el día de la Encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, los bautizados tenemos acceso directo por Cristo, con Él y en Él, al mismísimo Dios. Tenemos acceso al reino de Dios. Por el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, un bautizado llega al reino de Dios, encuentra el reino de Dios. Lo que vivimos aquí ahora, este mundo y esta tierra, no son nada más que las consecuencias de que el reino de Dios ya está actuando aquí. Pero el definitivo reino de Dios es cuando estemos en casa, cuando estemos en la patria definitiva, cuando estemos en el lugar para el que fuimos creados y redimidos, que es la eternidad gozosa en la plenitud del amor. Pero en esta tierra tenemos acceso. Y lo bonito de que el reino de Dios esté al alcance de nuestro corazón es que en cualquier momento de nuestra existencia podemos convertir todo en un regalo de Dios, en un reino de Dios. Si es una cosa buena, un don de Dios, pues qué maravilla poder glorificar a Dios. Cuando una persona agradece un don de Dios, las cosas más sencillas o las más personales, bonitas, lo agradece, ahí está funcionando y está vivo el reino de Dios. Cuando un bautizado es capaz de interpretar o de vivir
una tristeza, un dolor, una pena, una enfermedad, una angustia, la mismísima muerte, cuando es capaz de vivirlo como voluntad de Dios, como cruz de Jesucristo, entonces el reino de Dios está ahí y está actuando y es capaz de transformar una cruz en una luz, una muerte en una vida, un dolor en una gloria y una alegría, un regalo en una ofrenda, un hermano o un enemigo convertirlo en un amor al estilo de Jesucristo, abriéndose a la gracia de amarnos los unos a los otros, incluso a los enemigos, como Cristo nos ha amado. Y la frase final del Evangelio de hoy también tiene su manera o su modo, su enjundia, diríamos. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Es cierto, normalmente para poder hacer este esfuerzo espiritual de transformar lo terreno en celestial, lo humano en divino, lo triste en glorioso, la muerte en la vida, el paso es costoso, es compartir o vivir en esta vida y participar de la cruz de Jesucristo. Está ahí, es el camino, es el puente para poder llegar a la gloria de Dios. Ese esfuerzo, esa penitencia, esa lucha interior por no quedarnos nosotros con las cosas buenas, sino convertirlas en gloria de Dios y no sufrir nosotros solos como si fuera un dolor nuestro, las penas, los dolores, sino vivirlos en la cruz de Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Ese esfuerzo es esa cruz de cada día que tenemos que utilizar y vivir para que el reino de Dios comience aquí en esta vida y llegue a su plenitud en el reino de los cielos. Tenemos siempre a la Virgen en este camino para podernos acompañar y poder vivir con ella este inmenso regalo de saber que estamos siempre a una distancia de un golpe de amor, de un acto de libertad, para poder transformar este reino terreno en reino de los cielos y siempre por Cristo, con Él y en Él, y muy cerquita y bajo el amparo de nuestra Madre Inmaculada.